a darle aquí. Nuestra primera unidad se va a llamar Ecología y Servicios Ambientales. Vamos a ver algunos conceptos que son importantes de saber. Me imagino que muchos de ustedes ya los manejan porque estos conceptos se han venido manejando desde la secundaria, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo o recapitulando, recordando ese tipo de conceptos, ¿sale? Entonces, uno de los primeros conceptos que deben de saber ustedes es el concepto de ecología, ¿sí? La ecología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la relación que establecen los seres vivos y el medio ambiente, ¿sí? En el que se desarrollan del mismo modo, en el que se desarrollan del mismo modo. Estudia cómo se distribuyen y el porqué de su abundancia en un área determinada y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre organismos y su ambiente. El ambiente incluye las propiedades físicas que pueden ser llamadas como la suma de factores abióticos locales, como el clima, y características geográficas y los demás organismos que componen este hábitat, factores bióticos. Vamos a ver un concepto también más adelante que es el de factores bióticos y factores abióticos, ¿sí? Que son todos aquellos que conforman un ecosistema y ese ecosistema es el objeto de estudio de esta ciencia que es la ecología. Nosotros como desarrollo sustentable, acuérdense que lo que vamos a ver es la forma, ¿sí?, de poder mantener, ¿sí?, es nuestro entorno, ¿sí?, en el, que en el cual nos estamos desarrollando para las generaciones futuras. Nosotros debemos de mantener, proveerles o dejarles un ecosistema con recursos como puede ser el agua, el aire, de una buena calidad, ¿sí? Esa va a ser nuestra misión. Si como ingenieros en un futuro nos toca participar en proyectos en los cuales debemos de aplicar nuestros conocimientos para poder resolver un problema medioambiental que más adelante los vamos a ver o que muchos de ustedes ya los conocen, ¿sí? Nosotros debemos de aportar nuestros conocimientos, nuestra formación para tratar de darle al revés a esa problemática ambiental. ¿Dudas, preguntas? Mitzi, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, no es pregunta lo que está comentando, pero a un compañero que ahorita se salió, ya no lo dejó pasar, profe, y me dijo que le podía decir que sí lo puede dejar pasar, por favor. Ay, cómo muelen ustedes. A ver, A todos. todo por el Pepper, todo por el Pepper. Él tiene la culpa de todo. ¿Ya están? Ya. Bueno, ¿dudas hasta ahorita? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? ¿No? Bueno, No, No, profe. profe, todo bien. ok. Siguiente. Vamos a ver un poco también cómo es que se genera nuestro planeta Tierra. Existen infinidad de teorías y argumentos. La más aceptada es la teoría del Big Bang, que vio una gran explosión y que, bueno, se empezaron a formar mezcla de compuestos que se encuentran en la atmósfera, carbono, hidrógeno, oxígeno, todos estos se logran concatenar y empiezan a formar seres vivos, unicelulares, primitivos, ¿sí? Y es ahí que en base de años y años y años y años de evolución, se logra obtener seres humanos como actualmente nos conocemos, con todas sus virtudes, con todas sus carencias, con todo lo que eso conlleva. Entonces, desde su formación hasta hoy, el planeta Tierra ha experimentado muchos cambios. Esta es su historia dividida en eras geológicas. ¿Cómo vamos a dividir la edad de la Tierra en eras geológicas? Nosotros lo podemos dividir en periodos, en décadas. En la Tierra se va a dividir en eras geológicas, ¿sí? La Tierra tiene casi 5.000 millones de años, ya está, se puede decir que está en una edad joven, madura, de acuerdo a la clasificación que se puede hacer en otros planetas, ¿sí? Entonces se puede decir que es como más o menos de mi edad, ahorita el planeta Tierra considerándolo en millones de años, ¿sí? No es un jovenzuelo, tampoco es una persona muy madura, pero bueno. Entonces, las primeras etapas desde que empezó la solidificación de la masa incandescente hasta la aparición de una corteza permanente no dejaron evidencias de su paso. O sea, no hay evidencia de cómo nació, ¿sí? No hay foto, no hay rastro, no hay vestigios.
ya que las rocas que se iban generando se volvían a fundir o simplemente eran tragadas por una nueva erupción. Entonces, como había una cantidad grande de volcanes y actividad incandescente, pues si se llegara a formar alguna piedra, pues la misma temperatura la deshacía, ¿no? Entonces, si caía algo del exterior, la misma atmósfera lo deshacía. Entonces, esto, ¿cuántos años ha de haber pasado? No lo sabemos, ¿sí? Podemos hacer estudios, podemos estimarlo, pero bueno, que sea exacto como tal, no se sabe. Estas etapas primitivas son todavía un misterio para la ciencia. Además, el paso del tiempo, la erosión, los distintos cambios han ido borrando las señales, por lo que cuanto más antiguo es el periodo que se pretenda analizar, mayores dificultades vamos a encontrar para estudiarlo. La Tierra, no olvidemos, sigue evolucionando y va cambiando, ¿sí? La historia geológica y la historia biológica de la Tierra estudian el pasado terrestre, según una escala temporal acordada entre los científicos. Este estudio se basa en el análisis de las capas superiores de nuestro planeta y de los restos fósiles que en ellas se encuentran. La ciencia que se encarga de este estudio se llama paleontología y tiene una rama, la paleobiología, que se especializa en los organismos del pasado terrestre. La Tierra se va a dividir en eones, eras, periodos y épocas geológicas. El eón es la unidad más grande de tiempo geológico. Se divide en diversas eras geológicas. Cada era comprende algunos periodos divididos en épocas. Cuanto más reciente es un periodo geológico, más datos podemos tener y en consecuencia se hace necesario dividirlo en grupos más pequeñitos. Profe, Mande. perdón que lo interrumpa, pero es que hay varios compañeros que se quedaron afuera. Nada más veo 3, pero bueno. Bueno, Sale, ya están. gracias. ¿Verdad? Entonces, aquí podemos ver una tabla en la cual se ven los eones, está el precámbrico, ¿sí? Que tiene 4.560 millones de años, o sea, es tantísimo. Y bueno, viene el fanerozoico, que estamos hablando de 541 mil millones de años, ¿sí? Entonces, después de los eones, en el eón precámbrico viene lo que es la era azoica, arcaica y proteozoica, ¿sí? De 4.000 millones de años y 2.500 millones de años, ¿sí? Después en el fanerozoico viene la era paleozoica. En la era paleozoica se divide en el periodo cámbrico, ordóbico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico, ¿sí? Sigue la era mesozoica. La era mesozoica tiene 3 periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretáceo, ¿sí? Después de ahí viene la era cenozoica, que es está el periodo paleógeno, y dentro del paleógeno viene la época, el paleoceno, el eoceno y el oligoceno. Sigue después el periodo el neógeno, donde viene la época del mioceno y del plioceno, y después viene el periodo cuaternario, donde viene la época del pleistoceno y del holoceno. ¿Sí se comprende esta tabla? Sí. ¿Sí? Profe, Sí, profe. un poco nada más, la duración de tiempo es la única característica que distingue entre era y periodo o época. Y eón. Exactamente, el león en la era, periodo y época. Sí, los eones son periodos de tiempo muy, muy grandes. Aquí lo podemos ver. Ya. 4.560 millones de años. O sea, no me lo puedo ni siquiera imaginar esa cantidad de años. Vamos a hacer un ejercicio. Del año cero, ¿sí? Que es acuérdense que se divide en antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Entonces, la era, el hombre, bueno, como lo conocemos en el periodo cuaternario, nace en la época del Holoceno hace 10.000 años, ¿sí? Entonces, en el año cero, bueno, o sea, ya nos olvidamos antes de Cristo, o sea, antes de Cristo y después de ahí vienen los griegos, los fenicios, los romanos, etcétera, 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 las culturas. Entonces,
Vamos haciendo, acortando el tiempo. Del año 0 en adelante viene lo que es la época romana. Entonces es un pedacito, ¿sí? Después, más o menos para el año 1000, ¿sí? Que es cuando ya han pasado 1000 años. Comparado con 10,000 es una cosita, ¿sí? Del año 1000 al año 2000, más o menos es el mismo periodo, ¿sí? Ahora, del 2000 al 2020, pues es una microcosita de periodo, ¿sí? Entonces, imaginar 4,560 millones de años, pues es algo que, pues la verdad, no me puedo imaginar en cuestión de tiempo, ¿no? Si un año se nos hace, como dicen, el único recurso que es relativo es el tiempo. Para uno se les puede hacer corto, para uno se les puede hacer largo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la situación en la que se encuentra uno, puede ser corto o puede ser largo, ¿sí? Estamos hablando de ahorita de la pandemia, pues ahorita se nos ha hecho eterno, ¿sí? Si estamos hablando del beso de un ser amado, el tiempo se hace rápido, ¿sí? O si estamos hablando de comerte un taco, el tiempo da igual, ¿no? Dependiendo. Te lo puedes hacer en un bocado, en dos, o bueno, dependiendo del tamaño del taco también, ¿no? El tiempo es relativo. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? No, profe. No, No, profe. profe, no. No, profe. Las divisiones de la escala de tiempo geológico en la historia de la Tierra se basan en buena medida en las variaciones de las formas fósiles. Es una forma que tenemos de poder determinar la edad, es por medio de las edades de los fósiles. Eso es el único vestigio que tenemos que nos puede determinar cuánto tiempo ha pasado desde que ese ser vivo estaba vivo hasta que ahorita lo encontramos, hasta que se hizo fósil y hasta que ahora lo encontramos, ¿sí? Y otros materiales encontrados en los estratos sucesivos. Sin embargo, en los primeros 4,470 a 540 millones de años, la corteza terrestre, de la corteza terrestre están registrados en rocas que no contienen casi ningún fósil. ¿Qué quiere decir? Que no existía vida en ese momento. Solamente existen fósiles adecuados en los últimos 540 millones de años. A partir de ahí se puede decir que pudo haber existido vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo, un vestigio que está ahí, ¿no? No sé si les menciono ahorita, hay un video en YouTube donde se me hizo muy interesante alguna vez que fui a dar una conferencia sobre contaminación radiactiva. Es un video que habla acerca de que, déjenme ver si te lo puedo buscar aquí. ¿Qué es? Cementerio nuclear, reactivo documental. Es un cementerio nuclear que se encuentra en Finlandia, ¿sí? Este cementerio nuclear se llama, está en Ócalo, es una ciudad de Finlandia. Y en este cementerio se ha decidido pues enterrar todos los residuos nucleares de todo el mundo, ¿no? Entonces llegan, los transportan y van ahí. Es un lugar que pues, está a temperaturas bajo cero, el suelo es muy duro, entonces pues están las condiciones para que la radioactividad no permee hacia el exterior, ¿no? Entonces, todavía se tiene que escarbar, no me acuerdo, creo que son 100 metros de profundidad, algo así. Pero déjenme buscar cómo se llama. Se llama Ócalo. Déjenme ver si no. Cementerio nuclear.
Ok. Bueno, ahorita se los busco entonces. Entonces, se dice que ahí se va a llenar y hay mucho espacio para poder almacenar todos los residuos nucleares de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, se van a almacenar, se van a almacenar, se van a almacenar ahí. Entonces, algo que estaban analizando es, a ver, por ejemplo, ocurre una pandemia, un desastre de nuclear en el cual elimine a todo ser vivo en el planeta. Es el caso más común, ¿sí? Y que solamente sobrevivan, no sé, una cantidad de unas 10,000 personas en todo el mundo, ¿sí? Y que estas 10,000 personas vuelvan a repoblar y empiecen a buscar nuevas formas de vida y a formar alguna nueva civilización de las cenizas de esto, ¿no? Se topan con este lugar que pues dices, pues esto nunca ni llegaron ahí, no sé qué sea esto, empiezan a investigar, ¿sí? No conocen información, no hay vestigios de nada, y abren la caja de Pandora y hacen un desastre nuclear ahí, y abren todo lo que es residuos de contaminación nuclear, y empieza la contaminación nuclear en todo el mundo, ¿sí? Y pues bueno, acaba con esto. O se vienen seres de otro planeta, digámoslo así, seres vivos de otras civilizaciones, llegan, abren ahí, y pum, igual, desatan una catástrofe de proporciones épicas, ¿no? Porque como ustedes lo saben, para que para que un material radioactivo se descomponga, su tiempo de vida media del uranio son casi 100 millones de años. O sea, que van a pasar generaciones, generaciones y generaciones, y el uranio va a seguir emitiendo radiación. ¿Sí? Entonces, la pregunta era, ¿cómo le van a hacer para tener ese cementerio nuclear y dejar evidencia de que no hagas movimientos porque existe ahí un posible riesgo de niveles, de proporciones catastróficas, ¿no? O sea, por ejemplo, Profe, mande. disculpe, creo que ya encontré lo de que estaba diciendo. Ajá. Y nada más me aparece que es el túnel del lecho de roca en Óncalo, Óncalo. entre las fases de excavación, y bueno, me aparecen las fotos. Luego le aparece en qué lugar está exactamente y las diversas barreras de seguridad en los que están y para cuándo estará listo, bueno, del 2020, y qué sellados tienen. Pero bueno, no me aparece específicamente, solo me dice que es el túnel de Óncalo. Óncalo, sí. Aquí en el chat ya lo encontré yo, gracias por el dato, era Óncalo. El documental se llama Into Eternity. Está en YouTube, lo pueden ver, dura 1 hora y media más o menos, Into Eternity. Si tienen mucho tiempo de ocio ahorita o algo para entretenerse, pueden verlo y lo comentamos la siguiente clase para que vean, así lo chequemos. Pero es muy interesante ver qué puede pasar si se acaba algo y no dejas vestigios de eso. Si tú llegas, te lo encuentras, pum, desatas un problema de proporciones épicas, ¿no? Ponen, por ejemplo, ahí de que en la cultura céltica, ¿sí son los celtas los que usan las runas? Sí. Bueno, no, ¿sí? Sí, profe. Sí, los celtas, ¿no? Entonces, los celtas dicen, tenían una, creo que son los celtas, que usan la gente que usa las runas, ¿no? Para hacer sus predicciones y todo eso. Según igual ahí en Noruega había 2 piedras que estaban ahí posicionadas, que son las piedras del destino, ¿no? Y que según decían ahí en lenguaje rúnico, estaban ahí de las tablas ahí, que supuestamente esas piedras no tenían que moverse nunca jamás, porque si se movían esas piedras podían causar desastres importantes y se acaba la humanidad y todo eso.
Eso es lo que estaba ahí, ¿no? Pasó el tiempo y en el siglo pasado, 1900 y pico, a 2 personas que estaban ahí, les valió gorro, como diciendo, ¿y esto qué es? No entiendo lo que están diciendo, pum, muevo la piedra y se acabó. No sabes si pasó algo, si no pasó nada. Entonces, pues bueno, si tú lo estás diciendo que no muevas la piedra y lo estás diciendo en un lenguaje, llega otra persona y dice, pues habrá Dios que diga ahí, pues yo la muevo y punto, ¿no? No sabemos si es cierto esa maldición, no lo sé, pero bueno, eso es lo que lo ponen de ejemplo de que, a ver, si están dejando eso como evidencia de que no lo debes de hacer, ¿cómo le van a hacer ustedes para que las personas que lleguen o estén ahí digan que no deben de escarbar, no deben de ver porque es un cementerio nuclear? ¿Sí? Entonces, es una forma, ¿cómo se puede decir? Es un tema que te pone a pensar a lo mejor es muy catastrófica la situación, ¿no? Pero bueno, es un problema medioambiental real, que es lo de la contaminación nuclear, y es una solución que le dan, pues, a corto, largo plazo, mientras se encuentra alguna solución para poder mitigar todo lo que son los efectos de la radiación nuclear, ¿no? Hasta ahorita no se cuenta con la tecnología para poder hacer eso y bueno, pues ahí está mientras, vamos a almacenarlo ahí mientras encontramos algo que pueda revertir eso y pues bueno, mientras podemos hacer eso. Pero bueno, ya después de la sugerencia para el fin de semana, para que lo vean, seguimos ahora, regresando esto a lo que es las eras geológicas, pues bueno, de las eras geológicas muy antiguas, por decirlo así, no tenemos evidencia de cómo era la vida ahí o si había vida, ¿no? Tenemos evidencia de los fósiles que se llegan a encontrar y se empiezan a datar con ciertas técnicas, ¿sí? Por esta razón, los científicos dividen la enorme historia geológica de la Tierra en 2 grandes divisiones de tiempo. El eón precámbrico, que incluye las eras azoica y arcaica y proteozoica, y el eón fanerozoico, el de los fósiles, que comienza en el periodo cámbrico y llega hasta la época actual. El descubrimiento de la radioactividad permitió a geólogos y paleontólogos del siglo XX idear métodos de datación nuevos, pudiendo así asignar edades absolutas en millones de años a las divisiones de la escala de tiempos, ¿sí? Ya como que pudieron hacer un poquito más de certificar la edad que en ese momento que pudiera llegar a tener ese fósil. Otra cosa que tenemos que conocer son los reinos de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza se puede dividir en 5 reinos, que es el reino Monera, que son las bacterias que pertenecen al reino Monera, son pues, el mundo de las bacterias. Hay muchas bacterias que son beneficiosas y otras que pueden producir enfermedades, ¿no? Tenemos ahí la E. coli, que la E. coli la ocupan para todo. Si quieres hacer algún experimento biotecnológico, utiliza E. coli. Si quieres hacer una modificación, una secuenciación genómica, usa Escherichia coli, ¿no? O sea, la E. coli, desde que la encontraron y que nos provoca una diarrea marca diablo, la pueden utilizar para trabajar en biotecnología, en secuenciación genética y en un sinfín de cosas, ¿sí? Entonces, la E. coli pertenece al reino Monera, donde pertenecen todas las bacterias, ¿sí? Tenemos el segundo reino, que es el reino protista. El reino protista está compuesto por seres unicelulares con núcleo definido, los cuales se llaman protozoos y algas, ¿no? Ya estamos hablando de células que tienen núcleo. Las bacterias no tienen núcleo. Esa es la única diferencia, ¿sí? El reino fungi es el reino de los hongos y está compuesto por los mohos, las levaduras, las setas, etcétera, ¿no? Son seres pluricelulares, con núcleo definido y que se alimentan de materia orgánica. Reino vegetal o plantae son las plantas, los organismos multicelulares, son células eucariotas, tienen núcleo. Sus células tienen pared celular, obtienen nutrientes por fotosíntesis, proceso cuya fuente de energía proviene de la luz solar
y cuyo agente es el pigmento verde llamado clorofila. A ejemplo de algunos que pertenecen a este reino son las algas verdes, musgos, helechos, coníferas, plantas con flores, etc. Y por último tenemos el reino animal, al cual pertenecemos todos, que son todos los animales, son organismos multicelulares compuestos de células eucariotas. Ejemplos: esponjas, gusanos, insectos y vertebrados, y el ser humano pertenece al reino animal. ¿Dudas, preguntas con esto? No, No, profe. profe. No, profe, todo bien. Aquí tenemos otra división, bueno, la misma división, pero visto de diferente forma. Los seres vivos pueden ser procariotas, ¿sí? Unicelulares sin núcleo, y eucariotas, células con núcleo, ¿sí? Dentro de los procariotas están las moneras, que son el reino monera, que son las bacterias. Después tenemos el reino protista, que están algas y protozoarios, están los reinos de los hongos, el reino fungi, el reino plantae y el reino animalia, ¿sí? En esta parte donde entran los virus, Los virus son diferentes, ahí sí. Los virus son otra cosa completamente diferente. No son seres vivos, ¿sí? Son parásitos de los seres, porque eso necesitan parte del ADN para Es poder que vivir. Porque tienen sí material genético, ¿no? Pero tienen material no se genético. pueden reproducir por sí mismos. No, exactamente. Necesitan obtener ADN de otro lado. Necesitan tener material genético de otro lado para poderse reproducir. Así que si lo tienes en la intemperie, no son inofensivos. ¿Sí? Necesitan, se pueden considerar como parásitos, porque requieren estar hospedados en algún en algún ente donde puedan obtener código genético, pues sí, que son parte de las proteínas, código genético de algunas células, pueden ser proteínas, pueden ser lo que sea, para poder sobrevivir, ¿sí? Por eso esa es otra, los biotecnólogos eso lo usan mucho para poder, hay una línea de investigación que alguna vez comentó algún investigador que empezaban a trabajar con virus, de utilizarlos para poder combatir, en lugar de que sean agentes que producen enfermedades, que los utilizaran para combatir, por ejemplo, el cáncer, ¿sí? Debido a su propiedad de que pueden absorber código genético, que esa absorción de código genético pudiera modificar algunos tipos de cáncer. Me pareció interesante, pero bueno, no entiendo mucho yo de biotecnología, no es mi área, no es mi fuerte, pero bueno, el objetivo creo yo que es muy, muy interesante, ¿sí? Entonces, no sé si respondí la pregunta. sí, profe, gracias. De nada. Vamos a ver también lo que son niveles de organización, ¿sí? Vamos a ir de lo más chiquito a lo más grande, ¿sí? La naturaleza está dividida en niveles. El primero es el individuo, ser único e indivisible con vida propia, es decir, son organismos unicelulares o pluricelulares, capaces de sobrevivir por sí mismo en un ambiente determinado. Los individuos pueden ser plantas, pueden ser humanos, pueden ser animalitos, son determinados como individuos, ¿sí? Como una unidad pequeña. Población es un conjunto de individuos de la misma especie. Conjunto de individuos con características similares capaces de cruzarse entre sí, dejando descendencia fértil, que viven en un mismo hábitat y en un tiempo determinado, ¿sí? Nosotros como seres humanos formamos una población, ¿sí? Compartimos, interactuamos entre nosotros, podemos cruzarnos entre sí y dejamos descendencia, ¿sí? Vivimos en un mismo hábitat en un tiempo determinado. Comunidad, conjunto de poblaciones que conviven en un mismo hábitat en un tiempo dado, ¿sí? Ecosistema, conjunto de comunidades que conviven en un mismo hábitat y tiempo dado. Un bioma, conjunto de ecosistemas en un tiempo dado, y la biosfera es conjunto de biomas en un tiempo dado, ¿sí? Vamos a ir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Aquí está una ilustración donde podemos ver los niveles de organización que manejan en ecología, ¿sí? Individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma
y la biosfera. Podemos establecer de forma sencilla la definición de los factores bióticos como todos aquellos que poseen vida. Aquí me faltó ponerle título. Aquí debe decir factores bióticos. Permítanme. Ahí está. Factores bióticos y abióticos. Podemos establecer de forma sencilla la definición de los factores bióticos como todos aquellos que poseen vida, es decir, todos los incluidos en alguno de los reinos de la vida definidos por la biología. Los factores bióticos se organizan de manera general en poblaciones, es decir, conjuntos de seres vivos del mismo tipo que comparten un hábitat específico. Otra manera de organizarse hará referencia a las denominadas cadenas tróficas entre especies, mediante la competencia entre los seres vivos por el alimento y las relaciones de interdependencia entre ellos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, factores bióticos son todos aquellos que tienen vida. ¿Sí? Va a haber algunos que pueden estar en cierta posición y esos son los que van a formar parte de las cadenas tróficas o cadenas alimenticias. ¿Sí? ¿Cómo se pueden clasificar los factores bióticos? Los factores bióticos se clasifican en función del papel o capacidad de actuación que desarrollan en sus respectivos ecosistemas. Organismos productores o autótrofos. Producen su mismo alimento, seres vivos que sintetizan a partir de materia no orgánica sus formas de energía. Por ejemplo, las plantas son autótrofos, ¿sí? Que lo hacen a partir de la luz solar y el agua, generan su fotosíntesis, ¿sí? Y los organismos consumidores o heterótrofos, nosotros pertenecemos a esta clase. No vivimos de la luz del sol, ¿sí? Vivimos de torta de tamal y de atole y otras cosas. Bolillos también, mucho bolillo. Chilaquiles, huevo, tortas, tacos, etcétera. Nos alimentamos del guajolocombo, profe. Ese es el bueno, sí. ¿No han probado el tamal dorado? ¿El tamal qué? Dorado. Dorado. Está ¿Dorado? rico. Sí. Esa es una bomba, es tapar arterias, pero es delicioso. Está exquisito, fíjese. Es ¿Qué es? masa dorada, así de, pero así doradito, calentito, crujiente. Es una variedad del tamal. Que solo nosotros los chilenos podemos disfrutar. Solo podemos disfrutar estos manjares que se dan en nuestra tierra hermosa. Son pequeños lujos a los que somos acreedores. Exactamente. Así como las quesadillas con queso y sin queso. Y aunque los demás digan que eso no existe, eso no es cierto. Bueno, nosotros somos organismos consumidores heterótrofos. Nos alimentamos de otros seres vivos. Sí. Bueno, de veras, ¿aquí hay algún vegano para no herir susceptibilidades o algo así? No, no creo. ¿No? Todos consumimos alguna vez algún otro ser vivo. De todas formas, kosher, no kosher, todo eso, ¿no? ¿No hay veganos? No, perfecto, porque luego... Entonces, bueno, entonces sí consumimos otros seres vivos. Seres vivos se consumen materia orgánica, obtenida de otros seres vivos para sostener su metabolismo. Estos seres vivos pueden ser de dos tipos. Herbívoros, aquellos que se alimentan de plantas, semillas, raíces, algas o vegetales, también llamados veganos. Y depredadores, aquellos que cazan y devoran la carne de otros consumidores. No, nosotros no cazamos, no vamos allá al monte a cazar ni nada por el estilo. Vamos al mercado, vamos al centro comercial, compramos nuestro bistecito, pollito, jamoncito, todo eso. Nosotros no somos tantos de que vamos a cazar y todo eso, no. Bueno, ¿de verdad alguien aquí ha ido de caza al campo? No, yo no. Con su rifle de municiones. Así. Solo poner Yo sí, trampas. pero es práctico. Pero también mi casa. ¿Sí? ¿Sí han cazado
codornices o algo por el estilo. Pavos. Conejo. Sí, Y profe. Sí, o sea, es parte del modo, es parte de la cadena alimenticia. Encanelar al cerdo para las carnitas. ¿La que no entendí, perdón? Acanalar, bueno, hacer encanal al cerdo para unas carnitas. Ah, bueno, sí, también eso es. Bueno, yo el borrego, pues bueno, para mi familia es de Hidalgo, ahí es muy común la barbacoa, entonces hacen el borrego, igual lo parten, le quitan la salea, se vende la salea y pues bueno, se mete al hoyo, se prepara y después de 3 horas disfrutas un consomé delicioso con un buen taco de barbacoa. Ya se me antojó, chico. Nada más anda antojando, profe. Pues es que es la hora de la comida, es hora, ¿qué horas son? Es hora de cenar. Es hora de la cena, no sé por qué ponen esta clase a estas horas. Fíjense, me tocan clases a horas indecentes, me tocan las 7 de la mañana y casi en la cena, desde 7, 8:30 de la noche. Pero bueno, ni modo, así es la vida. Entonces, organismos descomponedores o detritófagos también son otro tipo de organismos. Son seres vivos que se alimentan a partir de la materia orgánica en descomposición, formando parte esencial del proceso de reciclaje. Estos seres vivos son muy importantes dentro de la cadena alimenticia, ¿sí? Y recirculación de la materia y la energía, ¿sí? Sin este tipo de seres vivos, este tipo de organismos, no podríamos tener los suelos fértiles para empezar, ¿sí? Sin este tipo de organismos, para empezar, hubiera un sinfín de enfermedades, un sinfín de cosas que gracias a estos cuates pues se comen toda la carroña, todo lo que está echado a perder les encanta, ¿sí? Entonces, gracias a ellos es como se puede mantener un equilibrio en el ecosistema. Acuérdense, algo que buscamos también en sustentabilidad es mantener el equilibrio en el ecosistema, ¿sí? El generar un desequilibrio, estamos generando contaminación, ¿sí? Si hay equilibrio en el ecosistema va a funcionar de manera perfecta, ¿sí? Porque todo va a ser cíclico. Ahorita lo vamos a ver después cuando veamos los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Si se respetan los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Vamos a tener una circulación de energía y de materia orgánica que me va a permitir conservar la vida, ¿sí? Y todo lo que lo rodea, ¿vale? Ejemplos de factores bióticos. Bosques y masas forestales que sirven de hábitat a muchas especies y suministran materia orgánica constante a los detritófagos del suelo. ¿Mande? Creo que se prendió su micrófono por eso. Ah, bueno, está bien. No espanten, porque... Hongos e insectos, los principales organismos descomponedores que reducen la materia orgánica en descomposición, hojas muertas, trozos de corteza, restos de animales. Mudas de piel, excrementos, asimilando los nutrientes que necesitan y dejando el resto para incorporarlos de nuevo al balance energético del sistema. Grandes depredadores como felinos, serpientes y aves de rapiña que se alimentan de animales más pequeños, mantienen controlados sus poblaciones y favorecen regularmente con su muerte la incorporación de más materia orgánica para reciclar y volver a introducir al flujo energético, ¿sí? Los depredadores, todo este tipo de seres vivos son necesarios en un ecosistema. Si nosotros alteramos el ecosistema, vamos a generar contaminación, vamos a generar plagas, vamos a generar un sinfín de cosas. Por ejemplo, hubo una vez que algún político se le ocurrió y dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer algo que le dé trabajo a todos aquellos productores, a todos los pescadores del lago, no me acuerdo cómo se llama este lago, es un lago que se encuentra entre límites del Estado de México y Michoacán, pero bueno, una vuelta no. Entonces dijeron, vamos a tratar de que los productores tengan fuentes de ingresos y todo lo demás. Vamos a traer una especie de pescado a México. El pez dragón. Es un pez que se reproduce de manera rápida y shalala, y todo. Bueno, ok, ahora. Pues sí, trajeron el mentado pez dragón.
Y el mentado pez dragón acabó con toda la fauna posible dentro del ecosistema. Y en lugar de ser algo benéfico, cuando tú le pescas así, tienes el pez dragón, tiene mucho hueso y tiene poca carne y su carne sabe a diablos. No tiene sabor, sabe horrible. Y mató a todos, se comió a todos los seres vivos, o sea, plancton, fitoplancton, peces, de todo. Entonces ya se volvió un problema, ¿sí? Y es una plaga. Nadie quiere ese pez, dice, no, lo pescan, lo venden, no, no te dan, pues es puro hueso y su carne sabe horrible. Entonces ahorita están buscando a ver quién se atreve a eliminar ese pez dragón, porque lo eliminan por compuestos químicos, generas contaminación. Entonces, trataron de eliminar este pez dragón, y pues, como ya no hay seres vivos, se empieza a quedar la materia orgánica en el río. ¿Por qué? Porque ya nadie se la come, ya nadie, ahí queda. ¡Pum! Empieza a haber eutrofización, que quiere decir que ya la luz del sol ya no penetra hacia la parte baja del río y ya no se llevan a cabo los procesos biogeoquímicos para poder mantener el equilibrio. ¿Sí? Y así como hay muchos casos casos infortuitos en los cuales por tratar de meter una especie que no pertenece al ecosistema, ha alterado el ecosistema que se te trata de modificar, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, hay que estudiar. Igual, por ejemplo, hay alguien alguna vez se le ocurrió plantar árboles de eucalipto en el Paseo de la Reforma. ¿Sí? Entonces, pues hay que plantar árboles, un árbol que crece grandote. El eucalipto viene de Australia, no es una especie de aquí. Entonces, sembraron eucalipto, sí, crece mucho, pero el eucalipto también trajo su plaga. ¿Sí? Y esa plaga es una plaga que nosotros conocemos, así son los bichitos negros que están ahí, te caen y empiezan así a moverse como que a hacer lagartijitas, y ahí eso es una plaga. Tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, pero muchos lo conocen como los cogelones, unos bichitos así chiquitos, que nomás llegan y es una plaga, eso es una plaga. ¿Sí? Y ya, bueno, pues ya y llegan y un buen y se mueren y punto, ya, pero tenemos esa plaga. Esa plaga se come plantas de otro lado y las acaba. Entonces, bueno, pues ahí tienes que fumigar, tienes que usar productos químicos, o bueno, muchos de los estudios de fitopatólogos utilizan modificaciones de organismos para poder acabarlos. Por ejemplo, ese sí es un caso de éxito. Hicieron una modificación de una mosca que se llama la mosca blanca, que dejaba huevecillos en el jitomate y los echaba a perder. Entonces, utilizaron también ese tipo de mosca blanca, pero le hicieron alguna modificación genética que, uno, no se podía reproducir, dos, atacaba a la misma mosca blanca. Y como la mosca tiene un periodo de vida como de 15 días, pues nada más dura sus 15 días y se muere, y no se puede reproducir. Como que le alteraron algo de las feromonas, entonces como que al alterar eso de las feromonas, la mosca que está alterada veía como una, sí, o sea, como utilizando su sentido de perseverancia, atacaba a la otra, la mataba y ya estaba ahí. Y como no se podía reproducir, se moría y punto, y no pasaba nada. Y así fue como pudieron acabar con una plaga de una forma, pues, entre comillas, natural, ¿no? Sin usar fertilizantes, sin usar productos químicos. Pero eso se puede evitar tratando de mantener un equilibrio. Sí, los depredadores, los hongos, los que comen carroña, son necesarios, ¿sí? Las abejas son necesarias, aunque te dejen un piquetote, pero bueno, son necesarias. Sin ellas no hay polinización. Todos en la vida tenemos una razón de ser. Desde los más chiquitos Profe, hacia los más grandes. ¿Mande? hablando de lo que dice de que las hormigas y todos somos como muy necesarios,
Bueno, dijo, a ver, perdón, es que quiero saber en qué ayudan las hormigas con exactitud, como que qué aportan, vaya. Bueno, las hormigas Son descomponedoras, ¿no? Sí, son no, son descomponedoras, sí, descomponedoras. porque buscan igual cositas para poder, ¿cómo se llama? Para poder sobrevivir y se las llevan, ¿no? Son descomponedoras, las hormigas, ¿sí? Pero Eh, bueno, también aparte se supone que como ellas tienden a hacer sus caminos dentro de la tierra, ayudan a que el agua se filtre, ¿no? también, o sea, dependiendo del tipo de suelo, buscan como que sus salidas y hacen que el suelo sea permeable y que, bueno, pueda recuperarse el agua y pueda nutrir bueno, el suelo se pueda ver, ¿cómo se le llama esto? Recargado, se puede ver recargado el acuífero, ¿sí? O sea, todos tenemos una función, por muy pequeña que sea, todos en esta vida tenemos una función. Aunque después andemos todos así como que ya, queriéndose cortar las venas con una lechuga o algo por el estilo, todos en esta vida tenemos una función, ¿sí? Desde el ser más pequeño hasta el ser más complejo, ¿sí? Entonces, si tratamos de eliminar ese tipo de organismos, ¿sí? Se convierten en plaga, ¿sí? Entonces, pues hay que respetar, hay que convivir con el ecosistema para que no generemos plagas y conservar el equilibrio, ¿sí? De hecho, profe, si mal no recuerdo, por ahí leí que crearon como un híbrido de unas abejas, pero no me acuerdo si era la abeja asesina con la abeja común o la africana, algo así. Ajá, que teóricamente lo que querían hacer era un híbrido para que son abejas más grandes y para que dieran más miel y más dulce o algo por el estilo. Y terminó siendo una abeja súper agresiva que ataca a la mínima perturbación en su ecosistema y se volvió una plaga porque se reportaron casos en donde atacaban a personas y las llegaban a matar de puros picotazos muy rápido. Sí, porque por ejemplo, la abeja común y corriente, si te pica, su aguijón, haz de cuenta que su aguijón está conectado a sus intestinos, a su sistema digestivo. Entonces, haz de cuenta que la abeja te pica y cuando te pica se ve como sale un hilito de su parte trasera, ¡chin!, se va y ya se va volando. Y en poco, o sea, haz de cuenta como que en pocos horas la abeja muere, porque haz de cuenta que se destripa solita. O sea, el aguijón es un mecanismo de sobrevivencia, así como que te voy a picar, ya esté para allá, ya esté para allá, ya esté para allá. El problema es que como la piel del ser humano es porosa, se queda ahí. Entonces la misma fuerza que sale la abeja para poderlo sacar, hace que pues el aguijón se quede con todos sus intestinos de la abeja, ¡pum!, sale volando y ya en pocas horas la pobre abeja ya se murió. Sí, sí, sí. Según también si te pica una abeja te hace bien, ¿no? Creo, algo así. Tiene alguna sustancia, bueno, es que vamos a lo mismo. Hay algunos seres humanos que somos alérgicos a ciertas sustancias. Entonces, a la sustancia que segrega ahí, pues, ahí es un método de defensa, entonces es para alejarte. Entonces te pica y pues sí te causa alguna reacción alérgica. Si no, pues nomás te causa la roncha y pues ya, ¿no? A veces dependiendo, por ejemplo, hay una variedad que sí tiene veneno. Entonces eso depende también de la variedad. Por ejemplo, la abeja africana tiene veneno y esa sí es peligrosísima. La abeja y esa también vino porque acabaron el hábitat allá y alguien de aquí la trajo y dijo, pues vamos a poner una variedad de abeja africana y lo mismo. O sea, las variedades de animales nacen allá porque tienen su hábitat allá y lo conocen. Entonces, hay lo que se llama fitosanidad, que trata de evitar que especies que están en un lugar vengan a contaminar, porque eso también puede ser una contaminación a largo plazo, vengan a contaminar los campos, los suelos, ¿sí? Donde no son de donde no son originarias. Hay especies que se adaptan. Y bueno, igual hay especies vegetales que se adaptan. Y bueno, logran adaptarse al cambio y logran generar resistencia,
y logran salir adelante y bueno, trascienden y se mantienen, ¿no? Pero ahí hay unas que acaban con sus congéneres para poder ellos sobrevivir, ¿no? Como Y el es donde tema de se las genera una plaga. organizaciones para conservar especies de maíz. Manden, no lo escuché, perdón. Como el tema de las organizaciones que demandan que se conserven las especies de maíz. Bueno, ahí es otro tipo de cosas, porque miren, las organizaciones que se conservan el maíz, sí, lo que buscan es preservar el origen del maíz. Vamos a ver también eso que se llama, aquí en el tema de sustentabilidad, hay algo que se llama Centro Vavilov. Los centros Vavilov son centros en el mundo en los cuales conservan el origen de las especies endémicas de ese lugar, especies vegetales y especies animales. México, por su gran variedad que tiene tanto de vegetales como de animales, fue denominado como un centro Vavilov, en honor a la persona, a un biólogo ruso que hizo la clasificación de que, por ejemplo, en Asia, aquí hay una gran, ahí están las gallinas, son originarios algunos ajís, bueno, algunos chiles, algunas especies, y bueno, ahí es un centro Vavilov, Asia. En Europa hay otro centro Vavilov donde, por ejemplo, hay variedades endémicas de esa región, y bueno, solamente se van a dar ahí. México, por su gran variedad, que tiene maíz, tiene chile, tiene guajolote, tiene tomate, tiene frijol, es un país que tiene gran variedad, entonces es un centro Vavilov. Hay 6 en el mundo, México es uno de ellos. Lo que pasa con el maíz es lo siguiente. Si ustedes no sé si ustedes han ido al Museo de Antropología o han visto en alguna infografía, que nuestros maíces endémicos son maíces chiquititos, así pequeñitos. Y hay de muchos colores, hay maíz el rosado, el negro, el azul, cacahuacintle, donde hacen el pozole. Ah, les digo que ustedes nada más antojan la pura tragadera. Ahorita es viernes pozolero. Bueno, entonces, diferentes tipos de maíz, ¿sí? Entonces, la agricultura se basa en rendimientos, ¿sí? Si yo cultivo alguna variedad vegetal, ¿sí? Entre mayor coseche, para mí va a ser mejor. Lo que se busca en la agricultura es tener buenos rendimientos. Entonces, lo que se había tratado de hacer con el maíz es que el maíz diera mejores rendimientos. ¿Cómo va a dar mejores rendimientos? Bueno, pues mejorando el suelo, haciéndole una buena rotación, llenándolo de buenos nutrientes, y etcétera, 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 ¿no? Eso de manera natural. O haciendo cruces de especies, porque bueno, se pueden hacer cruces de especies de manera natural, ¿sí? Que hacen los cruces y ya ponen las ramitas, la ponen ahí, la amarran y hace que crezcan y hacen una mejora, ¿sí? Al momento de que va a avanzar, la biotecnología es una ciencia, que es una disciplina que en el siglo XX dio un paso agigantado y hizo un sinfín de descubrimientos, así como la física tuvo su boom en los años, desde el 1890 hasta el año 1930-40, que fue el boom de la física y la química, que culminó con el descubrimiento de la bomba atómica y el átomo y todo lo demás. La biotecnología tuvo un boom enorme a partir de los años 40 hasta nuestros días. Y ha tenido una injerencia en todos los aspectos. Y uno de ellos, pues, es la agricultura. Trataron de hacer modificaciones genéticas que le permitieran al agricultor tener mejores rendimientos y tener un maíz que resista las plagas. El maíz, como cualquier otra planta, tiene plaga. ¿Por qué? Porque necesitan comer las plagas, ¿no? Todos es un ecosistema y todos los organismos unos son depredadores de otros, ¿sí? Entonces, para tratar de depender menos de los fertilizantes, de los fertilizantes, no de los pesticidas, porque una forma de controlar las plagas son los pesticidas, se hicieron mejoras en las semillas, ¿sí? Semillas más fuertes que resistieran, porque bueno, también el clima, los factores abióticos que vamos a ver, también son muy importantes para determinar la vida en el ecosistema. Un clima, el aire, el agua no tienen vida, pero son importantes. Buscaron una planta que
pudiera ser fuerte hacia los cambios de clima, que pudiera resistir sequías, que pudiera dar mejores rendimientos y que fuera de buen tamaño. Imagínate, ¿cuántos granos de maíz voy a sacar de un maicito así chiquitito que de una penca de maíz más grande? Pues bastantes más, ¿no? Y eso me va a dar mejor rendimiento. Entonces se trataron de hacer modificaciones. Acuérdense que para cualquier ser vivo nosotros debemos de tener carbono, nitrógeno, el famoso lechón, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los 4 elementos que son para la vida, ¿no? Fósforo y azufre también, ¿no? Exactamente, voy para allá. El fósforo y el azufre. ¿Sí? Entonces, el azufre el azufre, así como el fósforo, son elementos que no se pueden obtener de manera sencilla. Es por eso que los fertilizantes lo que proveen en su mayoría son fósforo y azufre. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso se fertilizan los suelos y bueno, la forma más fácil es la urea y otro tipo de cosas se utilizan. Pero bueno, mucho de urea también queman los cultivos. También el exceso de fósforo y el exceso de azufre queman los cultivos. Entonces, generaron esta forma de modificación que se le hizo a los maíces, se lo llama organismos transgénicos, o sea, que se llama, o genéticamente modificados, ¿sí? Los OGMs. Nacen. Entonces, bueno, pues se generan y empiezan a tener éxito en Estados Unidos. Aquí la fuente de fósforo es el glifosfato. Es un compuesto que dijeron, está bien esto, pero tú tienes que ponerle este compuesto de fósforo para que puedas tener excelentes rendimientos. Y bueno, pusieron el glifosfato. La pelea con el glifosfato y con el maíz es de que dicen que el glifosfato es cancerígeno, pero no hay evidencia científica la cual diga que el glifosfato es cancerígeno. ¿Sí? Hasta ahorita. La persona que dijo esto, que el glifosfato es cancerígeno, publicó un artículo en 1970, el cual fue, ya lo publicaron y todo, pero se fue demostrado que esto era mentira. Entonces es un artículo que se le llama el rejected, o sea, fue rechazado. Muchos de las organizaciones pelean eso, de que tienes que ponerle el glifosato y el glifosato es tóxico. El glifosato es una fuente de fósforo que te permite mantener tu cultivo. ¿Sí? Entonces, esa es la controversia que existe. Hay organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, la insulina es un organismo genéticamente modificado. Proviene de un organismo genéticamente modificado, porque anteriormente la insulina se extraía del hígado del cerdo. Entonces tenías que matar el cerdo y sacarle su hígado para de ahí extraer la insulina y esa insulina procesarla, purificarla y inyectársela a la persona con diabetes. Actualmente, por medio de esa técnica de los organismos genéticamente modificados, se logró sintetizar la molécula de la insulina. Y ahora la insulina se produce en cantidades industriales, lo que provoca que bajen los costos y que ya se encuentre al alcance de muchas personas que padecen de diabetes. ¿Sí? Entonces, los organismos genéticamente modificados no son tan malos como lo quieren satanizar. Por ejemplo, en México hay una gran variedad de personas, por ejemplo, se encuentra el Angevío, que es un laboratorio del Cinvestar que se encuentra en Irapuato, que se encarga de estudiar todo este tipo de organismos genéticamente modificados en beneficio de una excelente producción en el campo. Eso es lo que se busca. ¿Sí? Muchas veces han puesto películas muy catastróficas y todo. Ahora que según dicen que no, que lo orgánico, pues sí, lo orgánico, pues sí requieres de mayor trabajo porque requieres que tu suelo realmente tenga una alta carga orgánica. Acuérdense, las cargas orgánicas de manera natural no se dan de la noche a la mañana. Tienes que tener tiempo para que tu suelo se vea cargado de materia orgánica. Entonces, como tienes que hacer más trabajo, o sea, el trabajo que hace la naturaleza lo tienes que acelerar tú, ¿sí? Tienes que conseguir materia orgánica, tienes que cuidar para no tener plagas, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que lo orgánico cuesta un poco más caro, ¿sí? Porque acuérdense que lo que se busca en cualquier negocio, ustedes como ingenieros lo deben de saber bien, todo debe de ser abatiendo costos. Ustedes, esto grábenselo, si se los digo a todos mis alumnos, ustedes en su vida profesional
¿sí? Deben de dar resultados buenos, bonitos y baratos. Para eso están estudiando y para eso se están preparando. Como ingenieros, ustedes siempre deben de hacer propuestas que sean buenas, bonitas y baratas. Siempre es lo que una empresa o cualquier organismo es lo que va a buscar. Entonces, para eso se están preparando. Entonces, lo que se busca por cualquier negocio pues, es que sea bueno, bonito y barato. Bueno en una agricultura que me dé grandes rendimientos. Bonito, pues que lo que busque sea un maíz de calidad o que busque yo un tomate así grandote, bonito, rojo. No un jitomatito así chiquitito, todo pachiche entre verde y rojo, que apenas y medio amarillo. Pues no, ¿sí? Quiero un mango así grandote, jugoso, dulce, bonito, carnoso. Pues sí, no un mango todo pachichito, así chiquitito, verde, todo, pues no. Entonces, eso es lo que se busca. Profe, Mande. ¿puede dejar pasar a un compañero que se le fue la luz? Por Ay, favor. ya ni lo había visto. Ay, ya, ustedes se pasan. Dale. Gracias. Entonces, pues bueno, eso es lo que se busca en un proyecto, por lo regular. Entonces, sí hay muchos detractores de lo que son los organismos genéticamente modificados, pero bueno, estamos rodeados de muchos de ellos. Por ejemplo, uno de ellos es la insulina. Para las personas que son diabéticas, eso fue la salvación, porque la insulina era carísima anteriormente, por lo mismo, porque como se extraía del hígado del cerdo, pues tenías que matar 15 cuantos cerdos para poder extraerla, ¿no? Entonces, pues tampoco no había gente que consumía tantas carnitas o carne de cerdo, y luego que el cerdo es satanizado, como que es una carne muy sucia y todo eso, pero no es cierto. Eso viene, el que el cerdo lo conciban como un animal impuro, viene desde la época bíblica, desde los musulmanes, desde la época de los cristianos contra judíos, porque se alimenta de desperdicios, por eso dicen que el cerdo es un animal impuro, hasta lo dice la Biblia. Pero no, ¿sí? La carne de cerdo es una carne que no tiene grasa, solamente es la piel. Fíjense, el puerco, toda la grasa de su piel va hacia su piel y salen unos chicharrones bien sabrosos y crujientes así. Entonces, la carne no, la carne es una carne muy magra, ¿sí? Que son unas carnitas súper deliciosas, así, con chamorro, costilla. Ay, ya se me antoja otra vez, pero bueno. Entonces, acuérdense, para que ustedes tengan un criterio, deben de investigar, no irse con lo... Ustedes deben de tener ya la capacidad, están en una escuela, están en un nivel profesional en el cual ustedes deben de aprender a buscar y buscar información y empezar a clasificar esa información, ¿sí? Deben de saber identificar lo que es una fake news, una noticia tendenciosa, de una noticia o de una información real y objetiva, ¿sí? Investigando. Ustedes, lo que yo no quiero es que se generen borregos o generen sean tendenciosos. No, yo lo que quiero generar es gente objetiva, gente con criterio que pueda tomar decisiones a futuro, ¿sí? Porque ustedes se están preparando para tomar decisiones. ¿Y cómo deben ser esas decisiones? Buenas, bonitas y baratas, ¿sí? Pero para tomar decisiones, ¿sí? A lo mejor toman decisiones en su vida medio erróneas, pero bueno, las decisiones profesionales que tomen deben de ser buenas, bonitas y baratas. Ya si eso lo quieren escalar a su vida personal, perfecto, muy bien. ¿Sale? Entonces, ¿cómo van a tomar una buena decisión? Informándose de buena manera. Por ejemplo, cuando ustedes quieren comprar algo, no sé, una laptop, no llegan y a ver, dame esa que se ve bonita y punto, presta, toma mi dinero. No, analizan, hasta para un celular, a ver, vamos a ver qué tiene qué tiene del otro. Y hacen, analizan y todo eso y toman la mejor decisión. Me quiero comprar me alcanza para y quiero comprar ¿sí? Para lo que sea. Entonces, si eso lo hacen para conseguir algo, para comprar algo, pues para llenarse de información, deben de hacer lo mismo.
En estas épocas donde abundan las fake news, donde abundan las tendencias y abundan donde o es blanco o es azul, no, ustedes deben de ver de manera objetiva. Todo, todo, todo. ¿Sí? Para eso se están preparando. No sean borregos, no sean tendenciosos, hablen siempre con objetividad. ¿Sí? Es que yo creo, no. Lo que voy a decir es porque, como dicen el dicho vulgarmente, tengo los pelos de la burra en la mano. ¿Sí? Y para eso se están preparando. ¿Sí? Que digan, es que me sacaron el líquido de la rodilla porque me van a controlar con las redes 5G. Pues no, hay que tirarlas. Y ahí van como el capítulo de Los Simpsons donde van a quemar al señor Burns. No. Entonces, yo lo que yo quiero es generar gente con conciencia crítica de manera objetiva. ¿Sí? Y en todos los aspectos. Para que, y gente que tenga la duda, que diga, eso es por esto, a ver, chicas, ¿por qué? ¿Esto es cierto? A ver, no es cierto, a ver, vamos a buscarte. Oiga, ¿sabe qué? Tiene un error porque eso es así, así, asado, y lo vi así, y busqué otra información, y lo busqué así, así, asado. Ah, bueno, pues ya. Tienes la certeza de que sí. Entonces, eso es lo que estamos generando en estas sesiones de clase en la UPM. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? No, profe, ninguna. No, por mi parte no. No, profe. ¿Seguros? Sí. Bueno, ahí le dejamos, señores. Vamos a ponerles el link de la lista de asistencia. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Déjale compartir. Copiar. Pegar. El link de la lista de asistencia se encuentra en el chat. ¿Sí? Pasen a registrar su asistencia el día de hoy. Y sin más por el momento, nos vemos el lunes. Si gustan, vean el video, el documental de Into the Eternity y lo comentamos. Sí, profe, Ok, gracias. profesor. Ok, profe, muchas gracias. Sí, profe, Gracias, hasta profe. luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. profe. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profe. No, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós.